Probablemente si estás viendo este vídeo te estés planteando estudiar fisioterapia, ya te hayan admitido en la carrera o incluso la estés cursando. Soy Carlos Mas, estudiante de cuarto y último año de fisioterapia, y sea cual sea tu caso, este vídeo te ayudará a conocer más sobre la carrera. En él hablaremos de asignaturas, prácticas, exámenes y todas aquellas dudas que suelen surgir, sobre todo cuando empezamos la carrera. Antes de empezar a hablar de mi experiencia, es importante que te diga que yo estudio en Alicante, en la Universidad Miguel Hernández. ¿Por qué digo esto? Porque en España hay un montón de universidades, tanto públicas como privadas, que ofertan la carrera de fisioterapia. Y dependiendo de la universidad de la que le estudies, tu experiencia puede variar un poco. Porque a lo mejor las asignaturas que yo he dado en primero, tú hay algunas que has dado en segundo o viceversa. Cuando acabemos la carrera, todos habremos obtenido el mismo título y esas asignaturas base de las que consta la carrera de fisioterapia las habremos cursado todos. Por lo que, aunque no estudies o vayas a estudiar en la misma universidad que yo la carrera de fisioterapia, conocer sobre mi experiencia te va a ayudar igualmente a saber más sobre la carrera y a saber qué expectativas puedes tener de esta. Lo primero que debes saber es que en España la carrera de fisioterapia consta de 4 años y no es necesario ningún máster ni ningún curso de formación extra para terminarla. Claro, para terminarla, pero para que te contraten a lo mejor ya cuesta más. Es importante que tengas esto en mente, ya que muchos estudiantes nos rayamos o nos frustramos pensando que necesitamos hacer un montón de cursos al acabar la carrera o incluso antes de acabar la carrera porque no nos vemos con las herramientas suficientes. Tienes que pensar que cuando acabes la carrera deberías tener todas las herramientas y capacidades suficientes para poder abordar a un paciente. Las asignaturas. Este es un tema súper amplio del que hablar y puede que acabe haciendo un vídeo únicamente sobre él, hablando sobre las que me parecen más difíciles, las que pienso que son más importantes, etc. Pero bueno, volviendo al tema. Las asignaturas las podemos dividir a rangos generales en aquellas más básicas o troncales y aquellas que están relacionadas directamente con la fisioterapia o con la profesión del fisioterapeuta. En los primeros cursos de la carrera, primero, segundo, sobre todo en primero, encontrarás estas asignaturas más básicas o troncales, que son compartidas con el resto de carreras de ciencias de la salud, como son medicina y podología. Es posible que muchas de estas asignaturas básicas o troncales no te motiven, incluso su temario te recuerde a cosas ya vistas en la ESO o bachillerato. Este tipo de asignaturas son biología, anatomía, fisiología, historia, psicología, hay un montón de estas. ¿Cuál es mi consejo sobre este tipo de asignaturas básicas o troncales? Lo que yo te diría es que te centrases en aquellas como son anatomía, anatomía palpatoria o fisiología, que sí o sí van a ser esenciales para cursos posteriores en la carrera y poder entender asignaturas que estudiarás posteriormente. Al resto de asignaturas básicas también le tendrás que dedicar el tiempo necesario para aprobarlas y superarlas. Sin embargo, en mi opinión, estas no son tan importantes. Me refiero, al final, en biología muchas veces se acaba estudiando citología, que es el estudio de las células. Puede ser muy interesante, o la historia de la fisioterapia puede ser muy interesante, pero a lo largo de los cursos no vas a recurrir a estos conocimientos para poder avanzar en otras asignaturas. En cambio, un buen conocimiento de anatomía o de anatomía palpatoria o de la biomecánica del propio cuerpo te va a ayudar mucho más y va a ser esencial en el desarrollo de la carrera. Ahora sí, si hablamos de las asignaturas relacionadas directamente con la fisioterapia o con la profesión del fisioterapeuta, ya no te puedo decir que unas son más importantes que otras, ya que pues todas tienen su importancia en cierta medida. Este tipo de asignaturas son muchas dentro de la carrera y no te voy a poder estar hablando de todas y cada una de ellas en este vídeo, diciéndote cuáles son las más importantes o cualquier cosa. Pero sí te puedo dar un consejo después de estos años estudiando la carrera, que a mí me hubiera encantado saber cuando empecé. Fisioterapia es una carrera con una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica es bastante grande y algo que te va a ir pasando a lo largo de los cursos es que vas a ir aprobando asignaturas y es muy probable que el contenido de estas se te vaya olvidando parcialmente. Y es así, o sea, ni el mejor estudiante, alumno del mundo, cuando pasen unos años se va a acordar del contenido de todas las asignaturas. Y es ahí donde viene mi consejo. Deja de ver la carrera como eso mismo, como una maldita carrera en la que parece que vas a contrarreloj, que no puedes parar, que tienes que ir sorteando obstáculos llamados asignaturas. Para. Aunque todos hayamos podido tener esa sensación en algún momento, si te paras a pensar, ¿qué es una carrera? Una carrera, un grado de lo que sea, es una recopilación de información que puedes encontrar en internet, en libros, en artículos, etcétera, que han cogido, han comprimido y estructurado de la mejor manera para dártela a ti y que la puedas entender y utilizar en un futuro. Vale, pues mi consejo es que aproveches esto, es decir, sí, estudia las asignaturas, apruébalas de la mejor manera, aprovéchalas mientras las estés cursando y aprende el máximo de ellas. Cuanto mejor lo estudies, más conocimiento vas a tener a largo plazo. Sin embargo, es inevitable que se te vaya a olvidar. Por tanto, asegúrate de ir recopilando, haciendo un archivo, ya sea físico o digital, de aquellos apuntes, diapositivas que te hayan dado los profesores, apuntes propios que hayas hecho tú, apuntes de compañeros de años anteriores, de tu curso, como quieras. Pero asegúrate de tener una buena recopilación, un buen archivo
de este tipo de conocimientos, de todas las asignaturas que están relacionadas directamente con la fisioterapia y aquellas que más te hayan gustado a ti, para que en un futuro, cuando estés en tu primera práctica, en tercero de carrera o en cuarto de carrera en el hospital, y te diga tu tutor, bueno, hazle la valoración muscular a este paciente, y tú en ese momento no te acuerdes ni siquiera si Daniels valoraba sobre 5 o valoraba sobre 7, que se lo digas a tu tutor, pero esa misma tarde tú sepas dónde puedes recurrir en tu casa a la estantería donde tienes los apuntes de la asignatura de valoración o la carpeta en tu ordenador donde sabes que van a estar esos apuntes y esos conocimientos. Puedes recurrir a ellos y en ese momento, después de haberlo estudiado a lo mejor hace un par de años o más de un año, una vez que lo recuerdes, será ahí cuando de verdad asciendes el conocimiento, y luego ya en tu práctica, en el día a día, cuando lo tengas que hacer por quinta, por sexta, por séptima vez en tus prácticas, no será algo que tengas que recordar continuamente. Como te he dicho antes, la carrera de fisioterapia tiene tanto una parte teórica como una parte práctica. Y es en esta parte práctica donde más vas a disfrutar sin duda. En ella cogerás un montón de confianza con tus compañeros. Sobre todo teniendo en cuenta que en la mayoría de las prácticas acabáis todos en ropa interior o sin camiseta, porque muchas veces o tendrás que valorar la postura de tu compañero, o hacer un análisis de su marcha, o estéis estudiando anatomía palpatoria y obviamente con ropa no se puede estudiar. En definitiva, disfruta y aprovecha las prácticas todo lo que puedas, ya que estas te van a ayudar a asentar el conocimiento visto en las clases teóricas, pero en lugar de estar sentados en una silla vais a estar practicando con vuestros compañeros en camillas, en un ambiente mucho más distendido y relajado, y la verdad que se hace muy ameno. Algo muy importante también es que te asegures de crear unos buenos apuntes o grabar, si os dejan grabar aquello que estéis practicando, ya que normalmente hay exámenes prácticos, de los cuales vamos a hablar en muy poco. No considero que la mayoría de exámenes de la carrera hayan sido súper difíciles, así que quítate ese miedo o idea de la cabeza de que vas a suspender o de que es muchísimo temario. Sí, es verdad que la carrera tiene bastante parte teórica, pero tampoco es del todo malo. Obviamente depende de la asignatura y lo difícil que te haya parecido esta. Pero algo bueno que pienso que tiene la carrera de fisioterapia es que hay muchas asignaturas que sí tienes una buena base, como he hablado al principio del vídeo, un buen conocimiento de anatomía, biomecánica, te va a hacer mucho más fácil entender algunas asignaturas. Además, en la universidad pasa una cosa, al haber tantos alumnos en aquellas carreras que tienen un gran componente teórico, los exámenes suelen ser tipo test. Mi consejo, al ser los exámenes de este tipo, es que no te centres en aprender todo el temario como a lo mejor hacías en bachillerato con tema 1, biología. Te podías llegar a aprender todo el tema 1 de biología de memoria prácticamente y sacar una muy buena nota. Lo que te recomiendo es que a lo largo del cuatrimestre te asegures de ir leyendo los temas y entendiéndolos, y que al menos cuando acabe de impartirles la asignatura hayas podido leer todo el temario. ¿Por qué te digo esto? Aunque parezca algo muy lógico, yo los primeros cursos me centraba en aprender cada uno de los temas por separado de la mejor manera posible, y me he acabado dando cuenta de que lo más importante es que tengas un conocimiento básico de toda la asignatura en global, y una vez que ya tienes este conocimiento, ver cuáles son esas cosas que más se te suelen olvidar, que más te cuesta recordar, y repasarlo, hacer tus esquemas, tus apuntes, para que una vez en el examen no se te olviden ese tipo de cosas. A mí la verdad es que no me gusta hablar de cuál es la mejor forma de estudiar o cómo deberías estudiar para probar fisioterapia, porque creo que cada uno a lo largo de los años va evolucionando y perfeccionando la manera en la que estudia y haciendo que se adapte a él mucho mejor. Puede que acabe haciendo un vídeo de cómo ha evolucionado mi manera de estudiar y cómo lo planteo yo a día de hoy, pero desde un punto de vista únicamente informativo y dando consejos que creo que puede que os ayuden a la mayoría, sin hablar estrictamente de un plan de acción que debes seguir, porque sinceramente pienso que no existe. Los exámenes prácticos suelen ser una época de muchísimos nervios y de quedar con tus compañeros de clase, tus compañeros de prácticas, empezar a recabar, a intentar sacar vídeos de donde sea, como he dicho antes, para poder practicar. Y sinceramente no tengo un consejo que te va a ayudar en estos exámenes. Lo que te he dicho antes, intenta tener unos buenos apuntes, unos buenos vídeos sobre aquello que tengas que practicar y estudiar, y a la hora del examen intenta calmarte, aunque no lo consigas, yo nunca lo consigo. Y por último, y para acabar el vídeo, el mejor mensaje que te puedo dar sobre los exámenes prácticos, que cuando yo lo escuché me ayudó mucho a comprender la importancia y el sentido que tiene hacer exámenes prácticos. Y es que el profesor va a ser la primera persona que te evalúe y que se dé cuenta si sabes los conocimientos sobre esas prácticas, pero la siguiente persona que lo va a hacer
van a ser tus pacientes. Así que estudia y practica pensando en ese momento delante de los pacientes, no en si el profesor va a ser mejor o peor evaluándote. Y esto es todo sobre mi experiencia en la carrera de fisioterapia hasta hoy. Espero que te haya gustado el vídeo y te sirvan mis consejos para cuando tú la estés estudiando. Bye bye. Bye bye.